Perfecto. Empecemos, ¿les parece? Se puede ver todo, ¿verdad? Sí, sí, no. Perfecto. Bueno, me presento, soy el doctor Bustillos, cirujano general. Y bueno, se me ha encomendado darles esta introducción, el tema de estómago, para ya su camino a la residencia médica a través de SEA Medicina. Bueno, primero, antes que nada, es un tema muy bonito, muy interesante. Y bueno, hay que entenderlo, es intricado. O sea que por favor, quisiera que tengan toda la confianza de en que en cualquier momento corten la presentación, alcen la mano, o bueno, háganse notar y podemos hacer pregunta que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Perfecto. Ok, bueno, empecemos. Empecemos. Entonces, estómago para el curso 25-26. La bibliografía se mantiene la misma, que está avalada por la residencia médica del Ministerio de Salud, que es Schwartz, Principios de Cirugía, ¿verdad? La 11ª edición, que creo que todos ya lo deben tener y espero que lo hayan leído. Vamos a empezar con un tema bonito. Entonces, el estómago. ¿Qué es el estómago? El estómago creo que todos ya lo han conocido desde sus clases en la facultad y es un órgano muy importante para nuestra vivencia, nuestra supervivencia, si me permiten la palabra. Entonces, el estómago es el órgano más proximal en la región peritoneal, en la cavidad abdominal, y son esenciales para la vida de la persona. Va a ayudarnos en la digestión, en la absorción de alimentos y sobre todo va a ayudar a contener estos alimentos, a almacenarlos. Me dejo entender, ¿verdad? Va a generar que la regulación de este almacenaje, o sea, el ingreso de comida, también sea regulado, el apetito en este caso, ¿no? A través de las funciones endocrinas de este órgano. ¿Ok? Entonces, para unas relaciones anatómicas básicas, que creo que ya todos la conocen, podemos ver que, aquí voy a sacar el puntero, si me permiten, el estómago en algunos textos también lo marcan, tiene una forma de J o una forma de pera invertida con diferentes partes. Tiene dos uniones grandes, una unión que es la esófago gástrica, que es justo en este segmento, que está unido por el cardias, donde se conecta con el esófago, y una unión con el intestino delgado, bueno, con la parte del duodeno, que es en el píloro. ¿Okay? El estómago, a su vez, tiene partes. Tiene un fondo gástrico, un cuerpo gástrico y un antro pilórico, un acto gástrico, que también lo llaman. Y bueno, hay dos curvaturas bien importantes, la curvatura menor, que está en el lado derecho, y la curvatura mayor, que está en el lado izquierdo. Aquí también se puede ver la importancia de un par de ángulos, bueno, uno en específico, el ángulo de His. Este es muy importante, especialmente en fundoplicaturas. Si llegan a tener la oportunidad de hacer alguna funduplicatura de Nissen, de Thor, bueno, diferentes técnicas, van a ver la importancia de conformar este ángulo para que ya no haya ese reflujo, que es el principal motivo por el cual se hacen las fundoplicaturas. Y bueno, continuando, podemos ver las relaciones que tiene el estómago. Al ser un órgano tan grande dentro de la cavidad abdominal, tiene múltiples relaciones con órganos y estructuras adyacentes. La más obvia es la que está superior, que es con el diafragma. Toda la parte de la cara superior va a tener un contacto íntimo con el diafragma, especialmente a través de los hiatos, que puede llegar a generar patologías, que son las hernias hiatales, que me parece que ya avanzaron en clases previas. También en el lado izquierdo tiene una relación muy intricada con el vaso. El vaso va a compartir vasculatura, que vamos a hablar en un segundo, con el estómago, que nos va a servir mucho para múltiples cirugías que podemos llegar a tener, una de las cuales sigue siendo las fundoplicaturas. En el lado derecho tenemos una conexión muy marcada con el hígado a través del ligamento el ligamento hepatogástrico. O sea que la unión muy marcada y el solapamiento que a veces tiene la cara, el lóbulo izquierdo del hígado sobre el estómago es importante. También se puede ver que en la parte inferior, justo por la curvatura mayor, tiene una unión con el intestino grueso, con el colon transverso, que está dado por el epiplón gastrocólico. ¿Okay? Y también con el hígado está el otro epiplón, el epiplón menor. También en la parte posterior
se puede evidenciar que la cavidad gástrica tiene conexión con la bolsa o mental menor, y en la parte del retroperitoneo ya tenemos una conexión con el páncreas, que esto nos puede servir incluso en algunos drenajes posteriores, donde los drenajes de pseudoquistes pancreáticos se pueden hacer por vía transgástrica. Bueno, esas son las importancias que conlleva la gran magnitud de este órgano abdominal. Continuando la parte que deben conocer la mayoría. Entonces, la vasculación. ¿Cómo es la irrigación del estómago? Aquí yo necesito que ustedes recuerden, sobre todo, 4 arterias grandes, 4 arterias importantes, ¿vale? La primera y la más grande, la arteria gástrica izquierda, que si ven por aquí, la van a poder ver aquí. Ven que la arteria del tronco celíaco sale. Bueno, esta arteria va a generar un paso, perdón, ahora sí. Perdón, ¿se me ve bien? ¿Se me sigue viendo? ¿Se me pueden dar la respuesta? Pero sí ¿No se cambió la ve. imagen? No cambió la Creo imagen, que ¿verdad? no, no. Perfecto, van a disculpar, no sé que tuve un interfaz. Bueno, como les decía, volviendo a recapitular, la arteria gástrica izquierda tiene sobre todo la salida del tronco celíaco y va a ayudarnos en gran cantidad en la curvatura menor. ¿Ok? Esta junto a la arteria gástrica derecha va a generar los arcos de la curvatura mayor, la arcada de la curvatura menor. ¿Ok? Las otras 2 arterias muy importantes de la irrigación del estómago son las arterias gastroepiploicas, tanto derecha e izquierda. La arteria gastroepiploica izquierda, perdón, derecha, que es la segunda más grande en magnitud, es rama de la gástrica intestinal. Perfecto. Y la arteria gastroepiploica izquierda va a ser arteria de la arteria esplénica, una rama de la arteria esplénica. Y estos generan, como pueden ver en este segmento, las arcadas de la curvatura mayor. ¿Por qué nos es importante toda esta red vascular? Primero porque nos va a defender mucho en una barrera mucosa que vamos a ver mucho más adelante, y luego entender que necesitamos usualmente para las cirugías bariátricas mantener 2 de estas arterias, siempre buscando las de mayor magnitud para poder mantener esa irrigación. O sea que el conocimiento a detalle de estas arterias nos va a servir mucho en la parte quirúrgica. Y bueno, continuando, se puede ver que las venas del sistema gástrico igual son muy intricadas a la vasculación arterial, la vasculatura arterial. Están casi paralelas. Y aquí manejamos de la misma forma 4 venas importantes. 2 venas gástricas que van a drenar todo lo que dan las arterias gástricas izquierdas y derechas, que son las venas gástricas izquierdas, que también se llama coronaria, y la vena gástrica derecha. Ambas van a drenar a la vena porta, ¿vale? También se puede ver en la curvatura mayor las venas gastroepiploicas derechas e izquierdas. La gastroepiploica derecha se drena por la vena mesentérica superior y la vena gastroepiploica izquierda por la vena esplénica. Como ven, la vasculatura tanto arteriosa y venosa es muy parecida. Igual marcan 4 que marcan las arcadas. Y esas arcadas van a generar la irrigación en todo el componente gástrico. ¿Ok? Bueno, continuemos. El drenaje linfático. En el drenaje linfático es muy importante. Bueno, hay grupos ganglionares, como en múltiples partes que tienen mucha relación con la parte oncológica. El drenaje linfático ha sido marcado en base a grupos, a cúmulos de ejes ganglionares. ¿Ok? Y estos drenan en base a su cercanía, en base a su topografía, su localización. Aquí se puede ver los más importantes, que la región del cardias y la mitad medial del cuerpo gástrico usualmente drenan a todos los nodos que están a lo largo del eje gástrico y el eje celíaco izquierdo. Más o menos esos nodos los pueden ver aquí como el 1, el 2 y el 7. ¿Ok? La curvatura menor del antro va a drenar a los ganglios gástricos y pilóricos derechos. Estos son el 1, el 3 y pueden llegar incluso al 5. ¿Para qué son estas nomenclaturas de los números? Usualmente en tumores gástricos hay la necesidad de resecar estos ganglios.
estos cúmulos, estos nódulos ganglionares, dependiendo dónde es la masa tumoral y en qué estadio se encuentra. De la misma forma, se puede ver la necesidad de a veces hacer una marcación para fomentar la radioterapia en estos segmentos. ¿Ok? Entonces, como han visto, los nódulos ganglionares van a drenar lo que está en su circunferencia, en su localización, en su cercanía topográfica. Bueno, continuemos. La parte de la inervación del estómago es marcado por dos fuentes muy grandes que van a controlar todo el estómago. La fuente simpática y la fuente parasimpática. La parasimpática, que es la que nos vamos a dedicar sobre todo, es dada por el vago, por ambas ramas de los vagos. Aquí hay la bifurcación del vago izquierdo y el vago derecho, también conocidos como el vago anterior y el vago posterior, siendo el vago izquierdo el anterior. Y estos están marcados sobre todo por la interacción con la acetilcolina. Si podemos continuar con el nervio vago, como ven en su imagen, el nervio vago va a dar la rama del hepático, perdón, la rama hepática del vago izquierdo, como lo ven aquí. Ese igual retorna al estómago y da las ramas pilóricas para controlar toda esa zona. En la parte de motilidad lo vamos a ver un poquito más a detalle. La rama del vago izquierdo va a continuar en la parte del estómago, justo siguiendo por la curvatura menor, y va a dar lo que conocemos como el nervio de la target. ¿Ok? Esto, cuando llegamos a la incisura angular, nos da el dato de la pata de cuervo. Como ven aquí, hay una división en tres, una trifulcación que genera esta similar al cuervo. ¿Ok? Luego, a su vez, hay un nervio que tiene mucha importancia, usualmente en gastrostomías, porque puede ser pasado desapercibido. Este nervio es el nervio criminal de Gracie. Es dado por la parte posterior, por el nervio vago derecho, y va hacia el fundus, hacia el fondo gástrico, por la parte posterior. Como ven aquí en la línea punteada, este da la rama al fondo gástrico. Y bueno, hay que tener ese conocimiento por si llegamos, bueno, cuando lleguen a tener la oportunidad de realizar esas cirugías. ¿Ok? Bueno, ¿de qué nos va a servir esta inervación parasimpática? Nos va a significar de gran ayuda en la parte motora, tanto en la parte de la citoprotección como en el flujo sanguíneo, que vamos a ver mucho más cuando hablemos de barrera mucosa. ¿Ok? Ahora, la parte simpática también es dada. Los nervios espinales, a partir del T5. Bueno, Dime. ¿y qué tal el día? Bien. ¿Hay alguien ¿Todo tranquilo? hablando? Si tiene alguna pregunta, por favor, podemos realizarla. ¿No? Bueno, en ese caso, si no hay preguntas, por favor, si pueden poner en silencio sus micrófonos, les agradezco mucho. Si no, préndanlos y podemos continuar con la pregunta en el momento que ustedes deseen, por favor. Y bueno, como les estaba diciendo, hay la inervación simpática, igual que los nervios espinales de T5 a T10. Ahora aquí, el mediador que marca todo el paso es la epinefrina. Eso, por favor, recuerden, son parámetros importantes que pueden llegar a ser sus preguntas de examen. La diferencia en estos dos, en la inervación parasimpática y la inervación simpática, y quién los maneja, ya sea la acetilcolina en la parasimpática y la epinefrina en la simpática. Ok, continuemos. Ahora, vamos a la parte celular, a la parte de histología. Ustedes saben que la mucosa gástrica tiene una gran cantidad de células y las partes de la mucosa también es muy importante. Entonces hay 4 capas grandes: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. ¿Ok? Entonces continuemos. La mucosa va a tener sobre todo el epitelio, estas células epiteliales donde van a estar todas las fosas gástricas, donde están la diferenciación de las células, de células paricélulas, incluso donde se secretan las hormonas que vamos a hablar más adelante, que es una gran parte de la secreción del ácido y del bicarbonato, y el pepsinógeno que vamos a poder hablar más adelante es una parte implicada en toda la secreción y la utilización del estómago, ¿no? La parte submucosa va a contener 3 cosas muy importantes. La vasculatura, una rica
red de vasos sanguíneos que nos ayuda mucho en la protección de la misma mucosa. ¿Ok? Va a tener también un plexo submucoso, el de Meissner, que han debido escuchar en alguna clase de anatomía previa. Este plexo mucoso también nos va a ayudar en la muscular propia, que aquí ya en las capas musculares hay 3 capas importantes. Una capa oblicua, que es completa, ¿ok? Una capa circular media, que es incompleta, que no llega a la totalidad del estómago, ¿ok? Y una capa longitudinal externa, que de misma forma es completa. Estos nos generan mucha necesidad en la movilización del estómago. Aquí quiero repetir, perdón, me confundí. La capa oblicua interna es la que es incompleta. Les repito otra vez, la capa oblicua interna es la que no llega a tener la totalidad de la mucosa gástrica. La capa circular media es la que llega desde el esófago hasta el píloro, y la capa longitudinal externa igual, es en la totalidad. Aquí también hay células muy importantes que han debido escuchar previamente, igual el plexo mientérico de Haber-Bach, que nos va a generar ese movimiento. Y unas células muy importantes, las células intersticiales de Cajal, que nos marcan como marcapasos. Lo mismo que con los nódulos en el corazón, estas van a generar el paso de la conducción eléctrica para movilizar todos estos plexos mientéricos. ¿Ok? Y bueno, continuamos con la serosa del peritoneo visceral, que es más o menos la envoltura que tienen todos los órganos de la cavidad abdominal. Bueno, la mayoría de los órganos, para ser un poquito más exacto. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen, aquí están todas las capas. Pueden ver tanto el epitelio con las diferentes células que vamos a ver más adelante, que están en esta imagen. Ya los ganglios son las criptas gástricas, que es lo que pueden ver igual. La mucosa de la lámina propia, la submucosa y las musculares. ¿Ok? Continuemos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo no está siendo claro? ¿Algo que podamos poner un poquito más a detalle? Bueno, entonces me parece que no. Continuemos. Entonces, como hemos visto en el epitelio de las células de todo el espacio gástrico, del epitelio gástrico, hay una gran cantidad de células, cada una con su importancia muy marcada. Aquí pueden ver las células de la mucosa de la superficie, que en su libro de Schwartz lo van a ver como el SEC, células epiteliales superficiales secretoras de moco. ¿Qué van a hacer estas células? Son sobre todo protectoras, generan esta mucoproteína y junto al bicarbonato van a generar una capa de gel que protege del mismo ácido a la mucosa, ¿ok? Neutraliza el ácido clorhídrico, ¿vale? Igual, continuando, hay estas células de la mucosa del cuello. Estas son sobre todo progenitoras, van a dar espacio y producción a las demás células. Y aún incluyendo, puede haber la producción de pepsinógenos tanto 1 y 2, que vamos a ver un poquito más adelante qué hacen y qué son. Bueno, las células que han debido escuchar en múltiples ocasiones, las células parietales. Estas células parietales tienen la principal función de producir ácido clorhídrico, ¿ok? Producen ácido clorhídrico que nos va a ayudar a la absorción de la alimentación, del alimento, del quimo que tenemos en el estómago. A su vez, pueden producir factor intrínseco y una producción de bicarbonato parácrino. Van a sacar eso en forma lateral de las células. Como pueden ver en su pantalla, ahí tienen una célula parietal. ¿Cómo se va a secretar este ácido clorhídrico? ¿Ven el segmento donde dice TB? Esos son los tubulosvesículos, las tubulosvesículas también se llaman. Estas se juntan, se fusionan a la membrana apical y van a soltar el ácido por estos segmentos. Estos segmentos son los canículos secretores. Estos canículos secretores van a generar el ácido para que se pueda expulsar a través de algunos parámetros que vamos a ver en la secreción del ácido. ¿Ok? Ahora, esta función, esta secreción del ácido clorhídrico necesita una gran cantidad de energía. Por eso estas células parietales son las que en la mucosa gástrica tienen la mayor cantidad de mitocondrias.
Igual en su imagen pueden ver todas las M son mitocondrias, formaciones para que tengan más energías, más ATPs, para generar este intercambio. ¿Vale? Algo bien importante es que dependiendo la localización del estómago, de en qué parte del estómago estamos, va a haber una mayor cantidad de algunas células y otras. Estas células parietales están sobre todo, se encuentran en los 2/3 proximales del estómago. ¿Ok? Entonces continuamos con otra célula muy importante, es la célula principal. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo es la célula principal. Y esta célula principal está encargada sobre todo de la producción de pepsinógeno 1, 2 y de la lipasa. ¿Ok? Esto es a través de sus aparatos de Golgi, de su sistema retículo endoplasmático granular. Van a generar una gran cantidad de pepsinógenos que van a ayudar en esa absorción. Van a ser coadyuvantes con el ácido clorhídrico para la absorción del alimento, de todos los nutrientes que necesitamos para degradar el quimo. ¿Ok? Bueno, también podemos ver las células de la mucosa cardiopilórica, que es igual de producción de glucoproteínas y pepsinógeno 2. Y estas células que se ven en la parte inferior, estas células endocrinas. Estas células endocrinas, que las vamos a ver un poquito más adelante, van a producir otro tipo de sustancias. Ahí se encuentran las células D, las células G, las SLs, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, por eso aún lo dejo en blanco. ¿Ok? Bueno, para recordar un poquito, aquí pueden ver todas las células que hemos hablado en base a estas criptas gástricas, fosas gástricas, como también se llaman. Dependiendo del segmento del intestino, como hemos hablado, estas fosas tienen mayor profundidad o menor profundidad y tienen diferentes formaciones de estas células. Bueno, aquí están las células de superficie que hemos hablado que generan más moco y bicarbonato. Estas células parietales, que sobre todo generan ácido clorhídrico, bicarbonato. Las células de la mucosa del cuello, que son progenitoras, que pueden generar todo lo demás, y las células principales, ¿no?, que generan el pepsinógeno. Aquí tienen una imagen de una célula principal, que con sus aparatos de Golgi, su sistema endoplasmático reticular y sus zonas imógenas que van a generar este cambio. Algo que también hablábamos es que dependiendo de en qué parte del estómago estamos, vamos a tener diferente porcentaje de células que otras, de productoras. Aquí se puede diferenciar dos: esa mucosa oxíntica, que sobre todo es la mucosa que genera esas células parietales, que es en la parte proximal del estómago, ya han visto 2/3 proximales, y la mucosa pilórica, que es mucho más distal. En estos van a cambiar y estas células son muy importantes para la formación de ese ácido, que vamos a ver en la siguiente parte de la exposición. Las células de ahí que van a estar encargadas de la somatostatina, las células G que van a estar encargadas de la gastrina y las células enterocromáfines secretoras de histamina. ¿Ok? Y bueno, como ven, en la parte proximal, o sea, en la parte oxíntica, sobre todo tenemos SLs, células enterocromafines. ¿Ok? Y alguna parte de somatostatina, de células DES. En la mucosa pilórica, ya en la parte distal, tenemos sobre todo las células G que van a producir gastrina. Bueno, ya hemos visto una parte de anatomía, un repaso, yo creo, de todo lo que han visto en sus años previos. Aquí podemos tener un pequeño espacio para que se dispersen un poquito con un par de preguntas. Preguntas sobre el mismo tema de la parte de anatomía. O sea, quien esté dispuesto, por favor, habla directamente y vamos a hacer las preguntas. Entonces, unas preguntas básicas de anatomía, por favor. ¿Quién podría realizar esta pregunta leyendo la pregunta y luego diciendo la respuesta? Vamos, algún valiente. Aorta abdominal, doctor. Y ya, no tanto. Acuérdate de lo que hemos pasado en las Sí, doctor. previas. ¿Cuál es la estructura que se encuentra inmediatamente posterior al estómago? Bolsa omental. La bolsa omental. Exacto, la bolsa omental menor. Por las relaciones que tiene, después está la bolsa omental y después llegamos al reto peritoneo donde se encontraría la aorta abdominal. O sea que no está tan en relación.
Pero la bolsa mental es la respuesta correcta. Si alguien, bueno, como pueden ver aquí está la justificación igual. Esto va a separar el páncreas y bueno, de otras estructuras retroperitoneales donde sí estaría la aorta abdominal. Continuando, alguien más La puede aorta realizar, también está detrás, doctor. pero no en la relación directa, doctor. Sería posterior a la bolsa mental. Pero, sí, pero la pregunta no dice aquí cuál es no es clara también la pregunta. Solamente dice qué estructura se encuentra en parte detrás del estómago, nada más, de la cara posterior. Se supone que todo lo que está en la cara posterior podríamos marcar. Bueno, en este caso la pregunta también podría ser las vértebras, ¿no, doc? Pero hay que ir viendo cuáles son las relaciones en base al tema que estamos llevando. Exacto, a lo que estamos llevando, estamos estudiando. Bueno, continuando. ¿Qué célula gástrica secreta gastrina? La célula. Perfecto. Son preguntas fáciles, pero aunque no crean, estas se acumulan. Y bueno, después de estudiar toda la parte quirúrgica, podemos llegar a tener esas dificultades, porque estas son las preguntas que usualmente llegan a esos exámenes de residencia. Y bueno, han visto esa parte, que eso sí, por favor, vean dónde están estas ubicadas, ¿no? Principalmente se encuentran en el anto gástrico. ¿Ok? Vamos a una pregunta un poquito más bonita. ¿Cuál es el nombre del nervio vagal posterior que puede pasarse por alto durante una vagotomía y se dirige al fundus? Nervio de Perdón. Gracias, doctor. Nervio criminal de Gracie. Muy bien, chicos. Se nota que han tomado atención. Parece muy bien, doctores. Gracias. Bueno, después de esta pequeña parte para hacer un pequeño descanso de la parte teórica, continuemos, ¿les parece? Ahora sí, esta es un poquito más la parte engorrosa, la parte más intricada de la función gástrica. Por favor, aquí sí, bueno, igual en las otras partes, cuando necesiten pararme para poder hacer una descripción un poquito más a detalle, por favor háganla. Igual todo esto es en base a su libro de Schwartz, de cirugía, o sea que son temas bien bonitos para lo que necesiten. Bueno, ¿qué es la fisiología del estómago? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos dos cosas básicas. Contener los alimentos, mantenerlos en una estructura, o sea, dentro, con un cierre, contenida, y hacer una digestión en esta estructura. Es una bolsa que a través de movimientos y sustancias va a absorber todos los nutrientes que nosotros ingerimos de una forma cruda, ¿no? ¿Qué formas secretoras tenemos? Vamos a generar el ácido clorhídrico que hemos hablado, la pepsina, tanto la 1 y la 2, el factor intrínseco, el moco y las hormonas, que igual vamos a hablar más adelante. ¿Qué función motora va a tener el estómago? Va a generar ese almacenamiento del alimento y va a generar el movimiento peristáltico, ese molido, ese mezclado que necesitamos para disminuir el tamaño del alimento que tenemos y generar una disminución para una absorción más fácil. ¿Ok? Ahora también hay este movimiento de mantenimiento, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es muy interesante. Cuando ustedes no están comiendo en el espacio interprandial, el estómago igual se mueve para hacer un vaciamiento gástrico constante, continuo, para que ningún residuo quede. Vamos a hablar un poquito más adelante, como un pequeño visión introductoria. Bueno, la secreción ácida. ¿Qué necesitamos? El ácido clorhídrico genera esa descomposición del alimento, esa descomposición física, coadyuvada por la pepsina. ¿Ok? ¿Qué va a generar en los alimentos? Va a generar sobre todo una proteólisis. Va a disminuir la magnitud, el peso molecular de los alimentos, los va a generar en sus bases simples, ya sean estos aminoácidos, péptidos, lo que necesitemos, lípidos, lo que necesitemos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos ayuda el ácido clorhídrico dentro del estómago? Hace un estado de hiperacidez, genera una acidez mayor, un pH menor dentro de todo el estómago. Esto va a generar una alteración en todos los patógenos que podamos tener. Inhibe esa proliferación de patógenos. Evita que haya una sobrepoblación de bacterias, sobre todo, parásitos incluso. Al realizar esto,
al realizar esta hipersecreción, este ambiente hiperácido, también nos ayuda a mantener una microbiota sana, mantener bacterias saprófitas adecuadas a este sistema que necesitamos y no generar una sobrepoblación de otras bacterias. Aquí se puede ver que se manejan también fármacos que han debido utilizarlos, yo creo que todos en su mayoría, los inhibidores de bomba de protones. Aquí el más común, el omeprazol, aunque hay múltiples, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, muy útiles cuando son requeridos, pero limitan esta formación del ácido clorhídrico y llegan a ser perjudiciales en funciones crónicas, porque al limitar la función del ácido clorhídrico, también limitan estas funciones útiles para la misma microbiota. O sea que puede generar una mayor infección, una mayor sobrepoblación de patógenos. Y uno de los que más se aprovecha de esta facilidad es el Clostridium difficile. Puede generar una colitis que son muy marcadas y muy difíciles de tratar. Y bueno, ¿cómo secretamos el ácido? Hay 3 tipos de receptores que vamos a estimularlos para generar este ácido. Y hemos hablado que la célula que sobre todo va a generar esta secreción ácida es la célula parietal, ¿verdad? Entonces, al tener la célula parietal, podemos generar el ácido por 3 formas: neuronas entéricas, gastrina o histamina. ¿Qué nos van a realizar en esto? Como pueden ver en su imagen, que es la misma imagen que está en el libro de Schwartz, empezamos por la función de la acetilcolina, ¿les parece? La acetilcolina va a generar una unión con los receptores M3, receptores muscarínicos en las células parietales. Va a fomentar a la fosfolipasa C. Y esto se va a unir, se va a vincular con la proteína G. Esto, de misma forma, genera un aumento de la producción de trifosfato inositol, el que está aquí. ¿Okay? Al realizar esta función del trifosfato inositol, va a generar una salida, una liberación de calcio dentro de la célula. Esta salida del calcio activa otras sinasas y genera la producción de la hidrógeno potasio ATPasa. Esta es la bomba de protones que todos conocemos. O sea que va a fomentar esa producción de ácido. Genera esa salida de ácido. ¿Ok? Entonces, otra forma de estimularlo es a través de la somatostatina, que como hemos visto en diapositivas previas, está dada por las células D, ¿verdad? Bueno, estas se unen a los receptores STR2. Estas células pueden inhibir la liberación del ácido, como pueden ver aquí, y va a disminuir la producción de ese ácido, disminuyendo la producción del campo y va a disminuir la activación de las proteínas sinasas. O sea, va en contrario a lo que hace la acetilcolina. ¿Ok? De misma forma, otro estímulo que tenemos es la histamina. La histamina, que está producida en las células enterocromatífanas like o tipo, se va a unir en los receptores H2, va a generar la proteína G2 y va a estimular la producción de secreción ácida. ¿Ok? Entonces, estas células son de gran importancia y hay que ver cómo funcionan. Ahora, ya han debido escuchar alguna vez cómo inicia esa secreción. Hay 3 fases de este estímulo. ¿Okay? La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Qué es la fase cefálica? La fase cefálica es todos los estímulos relacionados con la comida. Esto puede ser desde un estímulo visual, ver el alimento que estás deseando, que te genere ese apetito. El estímulo olfatorio, al tener ese olor del alimento que estás deseando. La sensación de sabores igual estimula. Y esto va generando la producción de este ácido a través de las formas que hemos visto. ¿Ok? Este es el estímulo que genera mayor cantidad de ácido gástrico. Sin embargo, es el que dura menos tiempo de los 3. Por eso
Dígame. Dígame. Tengo un micrófono que está sonando. Ok, creo que no es nada. Por favor, otra vez, apaguen los micrófonos si no es relacionado con la clase. Bueno, Doctor, buenas noches. Aprovechando dime. que le han interrumpido. En su anterior imagen, que estaba súper dinámica, los PCAPs, el famoso vonoprazan, ¿a qué nivel actúa? Todo te van a generar en la bomba, en la hidrógeno potasio ATPasa. Inhibe esta bomba. Pero los otros medicamentos igual a ese nivel actúan. O sea, no hay mucha diferencia. La diferencia es en la producción, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo un poquito más a fármaco. ¿Te parece si lo Mm, repasamos justo al final de la clase para no bien. Gracias, acabar, gracias, o sea, no divergir? Y podemos gracias, hablar de gracias. todos los azoles que necesitamos. ¿Te parece? Gracias. Sí, Con mucho gusto. Y bueno, recuperemos la línea del pensamiento. Entonces, la secreción fisiológica de los ácidos maneja a través de esas tres fases. La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, ¿no? La fase cefálica ya hemos visto esta estimulación, tanto la visualización, el olor, la sensación, los sabores. Esto va a estimular tanto los sitios corticales o hipotalámicos y va a generar una mayor secreción ácida, ¿ya? La fase gástrica es en base a cuando el contenido alimenticio llega al estómago. Aquí va a generar la estimulación de las células G, la distensión del músculo gástrico, que va a generar mayor espacio, que también nos va a generar mayor estimulación de las células parietales, ¿vale? Y esto es donde hay mayor secreción de ácido gástrico en su totalidad, que es manejado como el 60%, ¿ok? Y bueno, la última fase, la fase intestinal, que esta sí, igual como Schwartz lo maneja, aún está siendo desarrollada. Se cree que hay una función en el ilium proximal que genera una hormona, la cual aún no está totalmente estudiada, que va a generar esta mayor secreción de ácidos. Con la unión de estas tres fases, podemos ver cómo generamos esa absorción a través de la secreción del ácido. ¿Ok? Podemos continuar. La secreción intaprandial, que esto les comentaba hace poquito, cuando no estamos comiendo, igual tenemos que tener esa motilidad. Hay secreción de ácido, que es un ácido basal, el BAO. ¿Ok? Este ácido basal usualmente es de 2.5 a 5.000 equivalentes y puede ser superior. Bueno, esto se hace por hora y casi es el 10% de la producción máxima, que también lo conocemos como el MAO, que lo vamos a ver un poquito más en estudios de las enfermedades gástricas. ¿Ok? Esto se genera mucho más en horas nocturnas. En la noche se puede generar en gran cantidad. Ahora, esto nos llega a alguna gran dificultad cuando tenemos pacientes que están con una vagotomía. ¿Ok? Bueno, seguimos continuando. También hay un efecto estimulante, como ya hemos hablado, de la histamina a través de las células SL, las células enterocromatinas-like. Esto va a generar mayor estimulación de histamina y la histamina, como pueden ver en la imagen, igual va a generar una mayor estimulación de del ácido clorhídrico. ¿Okay? Continuando, podemos ver que el inhibidor es la somatostatina, la que va a disminuir esa producción de histamina en las células SL. Ok, continuemos. Hemos hablado mucho de las células parietales, también se tiene que ver las células principales, ¿no? Y las células principales nos secretan sobre todo el pepsinógeno. El estímulo para que haya esta secreción, sobre todo, es la ingesta de alimentos. ¿Cuál nos va a ser nuestro mediador más importante? Como ya han visto en las imágenes previas, es la acetilcolina. Y va a estar inhibida por la somatostatina. Este pepsinógeno se puede dividir de dos formas, tanto pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2. Pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2, ambos son formulados, son producidos por las células principales y van a estar dadas por las glándulas productoras de ácido. En el caso de las dos, por las SEC, las células epiteliales superficiales productoras de moco. Ok,
¿Qué va a hacer este pepsinógeno? Este pepsinógeno se activa usualmente cuando llegamos a un pH menor a 2 y a ser inactivado con un pH superior a 5. Se divide en la pepsina activa y ayuda en la digestión, en la absorción de nutrientes, uniéndose al ácido clorhídrico. ¿Ok? Bueno, aquí se puede ver que igual en enfermedades concomitantes, en enfermedades con gastritis por Helicobacter pylori, en tumoraciones, puede llegar a haber una disminución, una infección prolongada, puede generar una disminución de la proporción que está en base al pepsinógeno 1 sobre el pepsinógeno 2. ¿Ok? Entonces, continuemos. Las células parietales, las oxínticas, igual nos van a generar el factor intrínseco. Esto es generado en el estómago y tiene una relación muy marcada con la vitamina B12. Esta vitamina B12 va a unirse al factor intrínseco y se va a absorber en el ion terminal. Una carencia de esta unión nos puede generar un daño muy marcado que puede llegar a ser mortal, déficit de vitamina B12. Esto es usual en pacientes que no tienen una gastrectomía total o incluso una subtotal, o en pacientes que tienen una anemia perniciosa muy marcada. Aquí se hace tratamiento con aportes suplementarios de vitamina B12. Bueno, ya hemos visto todo lo que genera el ácido clorhídrico, o sea, cómo se secreta este ácido. Ahora, una pregunta muy marcada sería, ¿cómo es que este ácido no me autodigiere la glándula, bueno, la mucosa gástrica, la glándula, el mismo músculo? Aquí también podemos ver la barrera mucosa que tenemos dentro del estómago. Y hemos podido ver que hay células que sí marcan una formación de moco y de gel que protege esta mucosa. También la secreción, del bicarbonato nos va a tener una protección mayor. Y como les comentaba en la parte de anatomía, la circulación que tienen, la parte de la submucosa sobre todo, genera esta función de restitución, una mayor recuperación de las células y una formación incrementada cuando estas están dañadas. ¿Ok? Esto igual está marcado, está mediado tanto por prostaglandinas, el óxido nítrico, factores de crecimiento epidérmicos, todo lo que pueden leer ahí. Esto genera esa resistencia a la autodigestión. Aquí también influyen algunos fármacos que deben manejarlos. El sucralfato, por ejemplo. El sucralfato genera una capa tanto esofágica y gástrica, que es lo que más nos importa ahora, que va a proteger contra esta autodigestión del ácido gástrico. ¿Okay? También la formación de otros fluidos que el mismo organismo genera, nos genera un sistema de protección. La saliva, la secreción biliar, la secreción pancreática, nos genera mayor protección contra el mismo ácido gástrico. Que es lo que... Bueno, ya llegando a la última parte de la fisiología, podemos ver que igual hay hormonas gástricas. Hay aproximadamente 6 hormonas gástricas que son de importancia. La hormona de la gastrina, ya hemos hablado un poco, que es estimulante en la secreción ácida. Los que lo estimulan sobre todo son esos péptidos aminoácidos, o sea, la liberación del alimento, de los nutrientes de nuestro quimo, de lo que consumimos. Esta secreción es estimulada por la gastrina y se bloquea por los antagonistas de H2, o sea, los fármacos que están dentro de esa familia lo van a limitar. La ranitinina que teníamos hace poco, pero bueno, ya ha sido limitada su uso por la FDA, pero bueno, los de la familia de los antagonistas del H2. También podemos tener causas que generan una hipergastrinemia, una mayor producción de la gastrina, que son cuando tenemos anemias perniciosas, gastrinomas, unas cirugías gástricas grandes como el BIRFO 2 y unas vagotomías generales. Tenemos otra hormona muy importante, que es la que nos va a generar ese apetito, esa ansia de comer, que es la grelina. ¿Okay? Esta va a estimular el apetito a través de receptores hipotalámicos. Y bueno, junto a la leptina que vamos a hablar en un momento, van a hacer esa regulación de apetito y saciedad. ¿Ok? Bueno, somatostatina, que ya hemos hablado un poco, producido en las células D de la mucosa gástrica, inhibe esa secreción de ácido en las células parietales y va a liberar la gastrina histamina. ¿Cuál es su estímulo principal? Cuando tenemos ese ambiente
hiperácido en toda la mucosa antral. ¿Ok? El péptido liberador de gastrina, igual formulado en el antro, va a liberar sobre todo gastrina y somatostatina a través de las uniones de los receptores de las células His, las células DES que ya hemos hablado. La leptina, que es la hormona que un poquito ya les comentaba, maneja la saciedad. Esta está formulada sobre todo en adipocitos, células grasas, ¿no? Pero también en las células principales del estómago y genera esa función de saciedad dentro de la motilidad, perdón, no motilidad gástrica, desde el funcionamiento gástrico, desde el funcionamiento del apetito. Ahora también tenemos proteínas autócrinas que están muy relacionadas con las células que hablamos al comienzo, las CEC, las células superficiales de protección gástrica, que generan ese moco. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado de toda la parte secretora, ahora hablemos de cómo es esa motilidad. Ahora vamos a lo mecánico. ¿Qué movimientos tenemos? ¿Cómo se mueve eso desde la absorción, desde la llegada del alimento hasta el vaciamiento por el píloro? Entonces, aquí se puede ver que tenemos dos tipos de movimientos grandes. La actividad motora durante la alimentación, cuando tenemos contenido alimenticio, y la actividad motora interprandial. La actividad motora durante la alimentación genera tres fundamentos claros. Primero, una dilatación para que haya un mayor espacio para la comida, para que haya una mayor superficie para la absorción de alimentos, para acumular el alimento. ¿Ok? Mayor absorción de esa forma. La segunda son movimientos de mezcla y tritura y forma de tritura de la comida a través de los músculos de la mucosa gástrica, de la mucosa muscular, de los tres músculos que hemos hablado. Estos músculos van a volver el bolo del quimo mucho más pequeño. ¿Ok? Y el tercero son movimientos propulsivos, desde el fondo gástrico, desde el cuerpo gástrico hacia el píloro. Ahora, estos movimientos pueden ser realizados con vaciamiento pilórico o sin vaciamiento pilórico. Hay movimientos que van desde el fondo hacia el píloro y el píloro se mantiene cerrado para una retropulsión, para que vuelva el alimento a la parte del cuerpo y pueda seguir siendo digerido, pueda seguir siendo mezclado o triturado. Cuando este ya está totalmente absorbido, va a generar ese vaciamiento del píloro y va a poder hacer el paso. ¿Ok? Entonces pasemos un poquito al vaciamiento gástrico. ¿Cómo se vacía esto? Bueno, el control es por diferentes sustancias y hay que entender que hay dos tipos de vaciamiento. El vaciamiento de líquidos y el vaciamiento de sólidos. En el vaciamiento de líquidos vamos a tener un tiempo menor que está sobre todo concentrado, o sea, controlado por cómo está el contenido calórico. Vaciamiento tipo maneja de 12 minutos. ¿Ok? Y bueno, como pueden leer ahí, igual es a través de 200 kilocalorías por hora. El vaciamiento de sólidos tarda un poco más. Tarda aproximadamente hasta 2 horas, levemente inferior. Y esto maneja mucho y de misma forma el contenido calórico y el tamaño del alimento que tenemos, el tamaño de las partículas. Mientras menor sea el tamaño y menor sea el contenido calórico, va a generar un vaciamiento más rápido. Aquí hay otra generación de fármacos, fármacos que deben utilizarlo en alguna oportunidad, que pueden retrasar el vaciamiento gástrico. La metoclopramida siendo la que más utilizamos. Ahora podemos ver lo que también les comentaba, ese movimiento gástrico, esa motilidad gástrica, cuando no hay estímulo del alimento, no es en periodos interprandiales. Este es el complejo motor migratorio. Esto lo tenemos en todo momento y genera una propulsión a través de 4 pases. Esto dura aproximadamente 100 minutos y es usualmente realizado durante el sueño, durante la noche. Las fases, igual que están marcadas en Schwartz, empieza con la fase 1, que es un periodo de inactividad. La fase 2, que es un periodo que dura el 25% de todo el ciclo, que son contracciones irregulares, que no propulsionan, que no mueven los residuos de alimentos. La fase 3, que es la más marcada, que genera contracciones propulsivas intensas de más o menos 100 milímetros de mercurio.
Estas son propulsivas irregulares, pero generan ese paso. Y la fase 4 es un periodo de transición para volver a retornar al periodo o a la fase 1 en realidad. Ok, otro pequeño espacio para que podamos realizar algunas preguntas. Vamos a ir empezando. Entonces, ¿cuál de los siguientes estimula directamente la secreción de ácido a través de los receptores muscarínicos M3 de la célula parietal? ¿Alguien que me pueda dar la respuesta, por favor? Inciso C, doctor. Perfecto, la acetilcolina. Muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, aquí puede ver el pequeño resumen de lo que hemos visto. Otra pregunta para que vayamos repasando. ¿Qué hormona gástrica tiene un efecto orexigénico y estimula el apetito? La grelina. La grelina, muy bien, que junto a otra, que tal vez está en alguna pregunta posterior, va a manejar todo ese estímulo y contraestímulo, ¿verdad? Continuando, aquí también está la justificación. ¿Cuál de los siguientes componentes participa principalmente en la motilidad gástrica como células de marcapaso? Inciso C, células intersticiales. Perfecto, las células intersticiales de Cajal, ¿no? Que nos va a marcar cómo están esos estímulos nerviosos. Muy bien. Aquí podemos ver nuestro pequeño resumen. Bueno, ahora a modo de continuar, vamos a la última parte de este tema que es introductorio, que vamos a poder explorarlo un poquito más en siguientes temas. El diagnóstico de la enfermedad gástrica. ¿Qué es lo importante de todo eso? Que vamos a tener una gran cantidad. El abdomen, y bueno, sobre todo el estómago, genera una gran cantidad de síntomas y signos. Sin embargo, el principal y el que les van a venir la mayor cantidad de pacientes es con lo que ellos llaman indigestión. Ese término no es el adecuado, ¿no? Pero todos, bueno, la gran mayoría llega diciendo, doctor, me encuentro con indigestión. He comido algo o algo me ha pasado y no puedo pasar esta indigestión. ¿Qué quiere decir esta indigestión? Marca como dispepsia. Ese es el término médico que podemos utilizar. Ahora, esta dispepsia tampoco está bien definida. En el libro de Schwartz igual lo marca como una amalgama de muchos síntomas que tenemos, ya sea desde la saciedad temprana, náuseas que pueden llegar al vómito o no llegar al vómito, una distensión abdominal, y el principal que la mayoría de los pacientes sienten dolor abdominal. ¿Ok? Entonces, todos estos síntomas nos van a dar el primer indicio de que estamos frente a una enfermedad gástrica. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el primer estudio que podemos usar? Igual Schwartz nos marca, no de facilidad, sino de especificidad para cualquier enfermedad gástrica, es la endoscopía. La endoscopía temprana nos va a ayudar mucho con estos síntomas de alarma. Y los síntomas de alarma que marca el libro son los siguientes. Una edad mayor a 55 años con una dispepsia, con esta indigestión que es nueva, que acaba de aparecer. Pérdida de peso involuntaria, que el paciente no está intentando activamente perder de peso, sin embargo cada vez está con menor peso. Vómitos persistentes, recurrentes, una disfagia progresiva, una odinofagia de inicio reciente, anemias por deficiencias de hierro que no están diagnosticadas, que no se pueden explicar por otro motivo, hemorragias de tracto gastrointestinal, masas abdominales palpables, linfadenopatías y antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal superior. ¿Por qué es importante que si tenemos alguno de estos síntomas, hagamos una endoscopía para hacer un cribado de un tumor gástrico, un TSA, que son de mayor complejidad? Y bueno, por la importancia tenemos que hacer eso. Otro que es muy importante es que si alguna de las pruebas que enseguida vamos a hablar hablan sobre una infección de Helicobacter pylori, tenemos que hacer tratamiento y tenemos que asegurarnos mediante pruebas, que igual enseguida vamos a revisar, de su erradicación total. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori tiene una posibilidad de 1 a 3% de generar una lesión precursora o un CA. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos una prueba diagnóstica, se inicia el tratamiento.
y se continúa hasta confirmar esa erradicación. Ok, podemos continuar. ¿Qué pruebas diagnósticos son las más comunes? Bueno, una de esas ya hemos hablado. La esófago-gastroduodenoscopía. Una endoscopía. Mira, ¿qué vamos a buscar aquí? Sobre todo esto se hace cuando tenemos úlceras gástricas y podemos descartar la lesión de un CA. Esto nos da la facilidad de que no solo con la endoscopía alta se puede visualizar la lesión, sino que también se puede tomar muestras, biopsias, para hacer una prueba de anatomía patológica. También se puede tomar muestras de una presencia de un Helicobacter pylori. Se toman muestras de la mucosa y estas se las mandan a la prueba de ureasa, que enseguida vamos a ver. También otra prueba de importancia son los estudios contrastados. Yo presumo que muchos de ustedes ya han debido sacar radiografías de abdomen o solicitar radiografías de abdomen. Estas nos pueden dar una serie de datos, tanto niveles hidroaéreos para ver una obstrucción intestinal, afectaciones estomacales, niveles, bueno, aire infradiafragmático que nos pueden perforaciones, pero los estudios contrastados del tracto intestinal también nos pueden marcar muy de gran importancia, sobre todo la morfología, la estructura de nuestra cámara gástrica. Ahorita vamos a ver un par de fotos de esos estudios contrastados que están sacados de Schwartz y nos van a ver cómo son esa estructura. Nos pueden ver si hay divertículos, si hay conexiones, estoy hablando de fístulas, si hay trayectos tortuosos, si hay zonas de estenosis, zonas de lesión. Eso es muy importante para ver dentro de la estructura, de la formación de la anatomía gástrica. Podemos ver a través de esos estudios contrastados. Bueno, los estudios de tomografía y resonancia magnética también nos son muy útiles para la estadificación, sobre todo de los pacientes que tienen un diagnóstico de CA, de tumoración, a través de la escala de TNM que ya han debido ver, que tal les podemos hablar cuando hablemos de CAs. Y bueno, aquí podemos ver, en la primera imagen, que es sacado de su libro, es un estudio de doble contraste, donde se puede ver esa lesión, la que está justo en la flechita, que es en el fondo gástrico. Hay una lesión sobresaliente, hay alguna masa que se está siendo marcada, ¿verdad? En el B, es el mismo paciente, por si acaso. En el B se puede ver una exploración tomográfica, con un corte axial, donde se puede ver un pólipo gástrico, igual con la flecha ahí está marcado. En una reconstrucción tridimensional, que es la imagen C, también se puede ver de mejor forma. Y en la flechita lo que está marcado es esa formación en el fondo gástrico. Y bueno, ya cuando tenemos ya la pieza, se puede ver esa masa polipoide. Como pueden ver, estos estudios no son de gran ayuda. Y esos estudios contrastados están dentro del mercado. También las tomografías, ¿no? La tridimensional es un poquito más, bueno, poco accesible, pero se puede conseguir. ¿Qué más nos es útil? La ecografía endoscópica. Esto igual es mucho más común en tratamientos de lesiones, de tumores, porque nos van a ver en la ecogenicidad de las lesiones de la masa gástrica. Nos van a poder ver con mayor especificidad cómo está la masa, qué características tiene. ¿Okay? También nos puede evaluar algunas varices submucosas. Ok, continuemos. Ahora sí es una parte muy, muy interesante que habla del análisis de la secreción gástrica. Esto ya no está utilizado muy habitualmente, pero nos es útil para algunas patologías, sobre todo la hipergastrinemia, el síndrome de Zollinger-Ellison, las enfermedades de reflujo gastroesofágico. ¿Y qué marcan? Un poquito atrás, si retrocedemos, hablamos de la producción normal de ácido basal, el BAO, que hablamos que era aproximadamente 5 mil equivalentes por hora. Puede estar normal un poquito superior a eso, ¿no? Esto es lo normal. Sin embargo, hay la secreción máxima, que este es el MAO, ¿ya? Esto se evidencia con dos periodos finales de este BAO. Cuando hay alimentación, hay picos. Y el promedio de estos dos picos va a generar un MAO. Se llama en inglés Doctor, no se le escucha.
Creo que silenció el micrófono. Se desconectó el doctor, ¿no? Tal vez está intentando entrar otra vez. Sí, lo más probable. A ver, esperemos a ver un rato. O tal vez su batería no se dio cuenta, se apagó. O se agotó. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Creo que tuve un problema con la comunicación. Van Ahora a- sí, doctor. Sí, ¿Hasta doctor, se qué? escucha. hasta- Continuamos. Muchas gracias. Van a disculpar. ¿Hasta qué diapositiva llegamos? Hasta los estudios ¿En qué estudio nos quedamos? en Endoscopía. ecografía. En ecografía endoscópica, perfecto. Van a disculpar una vez más por la interrupción. Bueno, como estábamos hablando de ecografía endoscópica, habla sobre cómo es la lesión. Nos marca mucho, sobre todo en masas tumorales, de cómo se encuentra esta lesión marcada y qué estructura tendría. ¿Ok? También nos va a permitir la evaluación de estructuras como las varices submucosas. Bueno, el análisis de la secreción gástrica, que esto sí es bien interesante, bien bonito. Bueno, es un estudio que no se realiza mucho porque necesitamos una intubación gástrica. Necesitamos tomar una muestra del contenido gástrico, de la secreción. Así que necesitamos una sedación total del paciente. Esto nos es muy útil para poder ver problemas de hipergastrinemia, gastrinomas, el síndrome de Soliger-Edison. ¿Cómo se maneja esto? Como les comenté hace unos momentos, bueno, hace unas diapositivas atrás, marca a través del BAO y del MAO. El BAO es la secreción normal de ácido basal. Si recuerdan un poquito antes, esta marcaba más o menos 5 miliequivalentes hora. ¿Ok? Doctor, un favor, va a disculpar que lo interrumpa. ¿Será que puede ampliar su pantallita, porfa? Vale, vale. Ahorita te lo Gracias. mando. Creo que estoy en... Ya salgo de aquí. Ahí no sale. Permíteme 30 segundos. Creo que ya estamos mejor, ¿no? ¿Se puede ver? No, nada, no se ve nada. No se ve 30 nada. segundos. Ahora sí, a ver. Ahí se ve mejor. Ahora sí. Permíteme que salga de esto para que puedan ver todas las diapositivas. Ahora sí, ¿se ve normal? Sí, Sí, doctor, Sí, se ve doctor, todo bien. se ve Perfecto. todo bien. Sí, doctor. Van a disculpar una vez más por el corte. Bueno, como les decía, el análisis de la secreción gástrica maneja eso, el BAO y el MAO, el ácido normal, la secreción ácida normal, y la secreción ácida basal y la secreción ácida máxima. La secreción ácida basal tiene ese media de 5.000 equivalentes hora.
Y en el promedio de 2 picos, que más o menos se generan en 15 minutos, los periodos finales, nos va a generar esa secreción máxima de ácido, que la media tiene que estar entre 10 a 15 mil equivalentes hora. Ahora, datos mayores, sobre todo cuando tenemos problemas de gastrinoma, síndrome de Ellison, nos pueden dar datos de 30 mil equivalentes hora y una relación de lo basal a lo máximo de más o menos 0.6 o superior. O sea, va cambiando en las equidistancias, ¿no? Eso es bien difícil de realizar en nuestro medio, sobre todo, pero se puede realizar. Y bueno, la encintigrafía, perdón, que esto nos va a ver a través de alimentos marcados con isótopos. Se marca el alimento, se deja se lo come, se lo ingiere y se lo explora con una cámara gamma. Bueno, de la misma forma, esto no se realiza muy habitualmente, especialmente en nuestro medio, pero es bueno que lo vean para ver cómo es el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Vamos a la última parte para que ya podamos ver las preguntas. Las pruebas de Helicobacter pylori. Bueno, en las pruebas de Helicobacter pylori hay una serie de pruebas que son tanto invasivas como no invasivas. Las no invasivas refiere a que no hay un tratamiento que tome una muestra, que saque un pedazo de mucosa. ¿Ok? Entonces, hay pruebas positivas muy confiables y sobre todo si tenemos un dato positivo, hay que presumir que estamos con el Helicobacter pylori. Sin embargo, si tenemos una prueba negativa, no siempre es certeza de que no estamos con la patología. Hay muchos falsos negativos. ¿Ok? Bueno, pruebas serológicas ya deben conocerlas ahí en el mercado, que son presuntivas de evidencia de que tenemos con infección activa, y un examen histológico mediante una biopsia de mucosa, que esto sí es invasivo, es el examen de referencia, es el examen que marca, por lo menos el Schwartz, como el gol estándar. ¿Ok? Para la infección activa. También se puede ver pruebas rápidas de ureasa, que usualmente son ureasa en aliento, que van a marcar esa enzima. Luego otra, que esto se puede ver sobre todo para confirmar que ya no estamos con la patología, que ya no estamos, que ya lo hemos erradicado posterior al tratamiento. Bueno, la prueba de antígeno fecal es fácil, es sensible y es de mayor accesibilidad en laboratorios comunes para ver si estamos con infección activa. Y el cultivo, aunque tarda, puede valorar cómo estamos en relación a la infección y cómo es esta infección resistente a nuestro tratamiento o al posible tratamiento que le vayamos a dar. ¿Ok? Y bueno, la última parte son pruebas de motilidad del antro duodenal o electrogastrografía, que nos van a ver sobre todo la parte dispéptica. Toda la dispepsia nos puede ser controlada esto para ver cómo está la motilidad y cómo estamos en relación a enfermedades de reflujo gastroesofágico o a faltas de vaciados, a disminución en la velocidad del vaciado. Bueno, aquí estamos un poquito de la prueba de la ureasa. El aliento, cómo esto se genera y cómo la ureasa va a ser marcada y va a salir por la parte respiratoria y puede ser marcada por nuestros aparatos. Ahora sí, a ver, un poquito de preguntas. Empezaremos con preguntas sobre la parte de diagnóstico de enfermedades gástricas y después podemos hacer un par de preguntas sobre todo el tema. Ya hemos acabado la primera parte. Entonces, ¿qué hallazgos en la producción de ácido gástrico sugiere la presencia de un gastrinoma? Hola, seguimos ahí. Uy, perdón, creo que lo marqué. Van a disculpar, no les dejé responder. Bueno, como hemos hablado, es un BAO mayor a 30.000 equivalentes. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la desintegrafía gástrica? ¿Alguien sí podría responder? Tal vez en el chat No o sé. la C, valoración del vaciamiento gástrico. Muy bien, muy bien. Bueno, continuando con un par de preguntas más.
¿Qué pruebas deben considerarse en un paciente con gastritis por Helicobacter pylori que presenta una úlcera gástrica? Biopsia. Biopsia, muy bien. Bueno, estamos continuando. Esta ya la teníamos. Bueno, esas son sobre todo de la base del diagnóstico de enfermedad gástrica. Ahora, para un repaso general, si quieren realizarlo, igual hay un par de preguntas que están en las diapositivas que les voy a hacer llegar. Y bueno, estas son un poquito más interesantes y un poquito más básicas. A ver si alguien puede leerlo y realizarlo. ¿Alguien pueda leer la pregunta? Un cirujano está realizando una gastrectomía parcial y debe identificar la arteria principal que irriga la curvatura mayor del estómago. ¿Cuál de las siguientes es la fuente principal de irrigación de esta región? Perfecto. Pues responderlo hay que recordar aquí que tenemos 4 arterias, ¿no? Entonces ya están marcadas, bueno, ya están marcadas aquí las gástricas izquierdas, la gástrica derecha, la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. ¿Cuál es en qué segmento y cuál es la de mayor predominio en ese segmento? ¿Sí me lo puedes responder? Arteria gastroepiploica derecha. Muy bien. Recordamos que las gástricas están en la curvatura menor, ¿no? En la curvatura mayor está dado por las gastroepiploicas. Siguiente. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Durante una cirugía bariátrica, se acorta la arteria gástrica izquierda, cerca de su origen. Esta arteria normalmente se origina de opciones: arteria mesentérica superior, tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática común, aorta abdominal directamente. Del tronco celíaco. Muy bien. Tronco celíaco. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Un paciente desarrolla una úlcera gástrica en la pared posterior del estómago, cerca de la incisura angularis. ¿Qué estructura está en mayor riesgo de ser erosionada por la úlcera? Justo esto va en base a lo que preguntaron al comienzo, ¿no? ¿Por qué es tan importante las estructuras cercanas más que las que están más posteriores? Edmond, Páncreas. el páncreas, muy bien, el elemento mayor, en la bolsa mental, luego está el páncreas. Y aunque no crean, esto si llega a pasar en la práctica clínica, muchas úlceras gástricas perforadas pueden llegar a tener daño de estas estructuras. Bueno, continuando, la vena gástrica izquierda drena directamente hacia cuál de las siguientes estructuras, lo que explica la conexión con las varices esofágicas en la hipertensión portal. La Vena portada, muy bien. Bueno, un residente revisa la inervación del estómago. El nervio vago proporciona fibras parasimpáticas que estimulan la secreción gástrica. ¿Dónde se encuentran los cuerpos neuronales de estas fibras preganglionares? Recuerden la parte parasimpática. Los ganglios entéricos de Auerbach. No, el núcleo dorsal del vago. Recuerden que el vago es el que marca sobre todo. Los plexos están dentro de la mucosa y en este caso el plexo mientérico, Auerbach. Pero el que marca la parte parasimpática es el vago. Continuemos. Un investigador administra secretina a un voluntario sano. ¿Cuál es el efecto principal de la secretina en el estómago? Bueno, eso es un poquito más de páncreas. Creo que esto no lo tocamos muchos, ¿no? Estimula la secreción de bicarbonato en el páncreas y en el duodeno. O sea que, bueno, esta igual no la vamos a tocar. Bueno, cuando toquemos páncreas vamos a poder ver más. Este sí. La gastrina es una hormona secretada principalmente por las células G del antogástrico. ¿Cuál es su acción fisiológica más importante en el estómago? D. Dis-
Perdón, no, escuché dos respuestas. Inciso B, doctor. Muy bien. Aumenta la secreción del ácido por las células parietales. Perfecto. Y bueno, vamos acabando. Un paciente con resección gástrica subtotal pierde la mayor parte de las células parietales. ¿Qué deficiencia nutricional se esperaría? Deficiencia B12. Vitamina Perfecto, por B12. el factor intrínseco que hemos visto, ¿no? Y esta correlación que tiene con la vitamina B12, faltaría su absorción. Muy bien. Doctor, Bueno, disculpa, y tengo una dígame. duda. Si bien el factor intrínseco está producido en el cuerpo del estómago y su absorción de la vitamina B12 está en el ilion terminal, ¿Sí? ¿cierto? Ujú. Ahora, y si hay un paciente que tiene un síndrome de intestino corto, entonces no va a absorber la vitamina B12, pero sí va a tener factor intrínseco. El estómago sí lo marca, pero la absorción no va a estar muy determinada. Mira, justo ahora tengo un pacientito que está con síndrome de intestino corto, ha tenido múltiples cirugías y está con 80 centímetros de lo que queda de intestino delgado. Estos pacientes requieren mucho manejo de suplementos nutricionales. Aunque se produzca el factor intrínseco, no hay esa absorción y no hay ese complejo que genera con el B12. Y bueno, genera todas las complicaciones posteriores. O sea que a tu pregunta, sí produce, pero no tiene dónde absorberse. Entonces, en este caso, a este paciente, para que no tenga deficiencia de vitamina B12, se le coloca por vía enteral, ¿Cómo? ¿no? No, se puede dar endovenoso incluso. Depende de cómo Endovenoso. estamos. Ah, Ujú. claro, endovenoso, porque si por vía oral no va a absorber, digamos, ¿no? Exactamente. Ahora al revés, y si un paciente se hace, ¿cómo se llama esto? Cuando se le extirpa la mayor parte del estómago, una gastrectomía, digamos, Ujú. pero tiene, o sea, entonces no va a producir factor intrínseco, porque Exactamente. las parietales no va a haber, ya, pero sí tiene el intestino completo, lo que es el móvil o el ilion. Entonces, en este caso, Pero ahí sí tienes el receptor y no tienes que recepcionarlo. O sea, no hay cómo unirlo, no hay ese complejo, el factor intrínseco y la vitamina B12 que genera esa absorción. De la misma forma no vas a tener, justo es lo que dice aquí la pregunta. Esa resección gástrica es lo que tú me estás hablando. Y al no tenerlo, te genera esa deficiencia de vitamina B12. entonces, en este caso, para el paciente, para que no tenga Hay que darle suplementos nutricionales. también endovenoso. Exactamente. Usualmente, depende mucho, pero sí, usualmente son. Incluso podemos llegar hasta necesitar nutrición parenteral, mucho más en intestino corto, ¿no? Exacto. Ya, doctor, esa era mi gran duda. Con mucho gusto. Bueno, continuemos que quedan un poquito más. Esta es bonita. Las ondas lentas gástricas, potencial marcapasos que regulan la motilidad del estómago, se originan en Plexo marcapaso de Auerbach, entérico y células intersticiales de Cajal. de Cajal, ¿no? Las células intersticiales de Cajal son las que marcan ese marcapaso. Eso es lo importante. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Perfecto. A ver, ¿qué hormona gástrica disminuye la motilidad gástrica y puede provocar saciedad? Leptina. Perdón, escuché ahí Leptina. tres Leptina. respuestas. La leptina, muy bien. Bueno, ya hemos hablado igual de esto, sobre la grelina y la leptina que manejan eso. Ya no están marcadas. Disculpa. ¿Cuál es la complicación más grave? Ahorita se los voy a poder leer. Creo que estamos en esta parte, están marcadas. Si me disculpan, pondré en mi moderador. Ahora sí, para poder marcárselas. ¿Sigue la imagen? ¿Sigue todo? Sí, ¿Perdón? Sí, doctor. Sigue la imagen, no ha cambiado, ¿verdad? Entonces los doctor, resalto. Dígame. doctor, antes que pase otra preguntita, Dime. hace rato decíamos que la hormona esta grelina aumentaba o sea, aumentaba el apetito, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando se hace una gastrectomía, si se dice que la leptina está mayormente en el estómago, cuando se hace una gastrectomía, entonces estaríamos quitando la mayor parte de esta hormona Es que para no que... es la única que contiene, que llega todo el apetito. Es una que es en gran parte.
Por eso, cuando hay una gastrectomía o cuando hay sleeve gástricos, que son los más comunes, sigue habiendo la necesidad de apetito. Hay una disminución en ciertos parámetros, pero sigue habiendo. O sea, en menor cantidad, ya no Sí. en mayor. Ah, ya. No en menor cantidad, no me animaría a decir, porque depende mucho del paciente. Hemos de pacientes que tienen el 10% del estómago por un sleeve que se ha quedado, que siguen con todo el apetito, pero varía mucho de paciente en paciente, pero sí usualmente disminuye. Ah, ya. Bueno, continuemos. Creo que sí, aquí ya no están. ¿Ya? ¿Qué hormona es la principal mediadora de la liberación de histamina por las células SL? ¿Alguien se acuerda qué son las células SL? La célula cromatina de Leigh, algo así. Enterocumáfinas like, ¿no ve? O tipo. La ¿Cuáles son las somatostatina. que generan la histamina? La Somos somatina. células. Perdón, no escuché muy bien la respuesta. Las somatos. Células D. La somatostatina, Ya las escucho 3 respuestas, van a disculpar. Doctor, la otra pregunta podemos hacer, por favor, la anterior. Ya, ¿me podrían dar la respuesta, pero de esto? la D, doctor, el inciso D, somatostatina. No, la gastrina. Estamos viendo la hormona. A ver, Voy a Gastrina. marcar. hormona. Ya vamos, Mediador. mediador de la histamina. Acuérdense de la fotito. Alguien me pidió que volvamos a esta. Perdón, no la hicimos esta, van a disculpar. ¿Cuál es la complicación más grave, aunque poco frecuente, asociada a la esófago gastroduodenoscopía? Perforación. Muy bien, la perforación, exactamente. Las demás no tienen mucha relación, ¿verdad? Van a disculparme, me había pasado una pregunta. Bueno, ya estamos acabando, creo que nos quedan 7 diapositivas más. Las células gástricas producen factor intrínseco esencial para la absorción de vitamina B12. Perdón, ¿qué células gástricas? Parietales. Las células parietales. Bueno, estamos repitiendo y repitiendo esto de las células parietales principales, que se acuerden, porque son de gran importancia. Vamos a las últimas, así también ya los dejo descansar, que ya creo que estamos más de 1 hora. ¿Cuál es el principal neurotransmisor involucrado en la inervación parasimpática del estómago? Otra vez, recuerden la parte de parasimpática. Acetilcolina, doctor. La acetilcolina, muy bien. ¿Y alguien se acuerda cuál era la parte simpática? La epinefrina. Muy La bien, epinefrina. perfecto. ¿Qué prueba se considera el estándar para confirmar la erradicación? Por favor, erradicación del Helicobacter pylori después del tratamiento. La prueba de aliento con urea Muy marcada. bien, con urea marcada. Está muy bien. Vamos a las últimas 5 preguntitas. ¿Cuáles las siguientes, perdón, 4 preguntitas? ¿Cuáles los siguientes síntomas gastrointestinales? Es una indicación de endoscopía superior inmediata, especialmente en pacientes mayores a 55 años. Recuérdense de la fotito que tienen en su libro de Schwartz. Pérdida de peso reciente. Pérdida de peso reciente, ¿no? Porque también es indicación, es un síndrome B, ¿no? De tumores. Continuemos a las últimas. ¿Cuál es la consecuencia más probable del uso prolongado de inhibidores de bomba de protones? ¿Se acuerdan que hay un espacio de hipergastrinemia, ¿no? Porque vamos a suprimir prolongadamente el ácido y vamos a producir una pérdida de la retroalimentación negativa, como se veía en la fotito. Hipergastrinemia. Muy bien. ¿Ok? Ya vamos acabando. ¿Cuál de los siguientes segmentos del estómago contiene la mayor concentración de células parietales? El cuerpo. Inciso D. Es perfecto. El cuerpo. Recuerden que son los 2/3 proximales, ¿verdad? Aquí el que más se marca es el cuerpo. Y a lo último, ¿qué hormona gástrica disminuye la motilidad gástrica y puede provocar saciedad? Esta ya la hemos visto creo que 2 veces. Leptina. La leptina. Bueno, como les digo, Leptina. esta es una parte introductoria del estómago. Vamos a ver un poquito más a detalle en patología, que es la parte más intricada, más bonita a mi parecer. Pero bueno, espero que les haya sido útil y por favor, vamos a estar aquí yo creo que para lo que necesiten con SEAM. Doctor, tengo una pregunta. Dime.
Hay un medicamento que se está usando que es nuevo, que es la semaglutide, que enlantece el vaciamiento gástrico. ¿Dónde actúa este medicamento? Ya, semaglutide, ¿verdad? Sí, Tienes que entender que ese es un receptor similar al glucagón, ¿no ve? Un GLP-1. ¿Lo ven? Estamos bien, ¿no ven? Esto va a sí. disminuir tanto el apetito y también retrasa cómo va el vaciamiento, cómo va la motilidad. En eso nos ayuda en la disminución. Están muchos más marcados, pero estos tratamientos con el uso endocrino, ¿verdad? Estás hablando de los Ozempic, Sí, doctor. ¿verdad? Siempre, sí. Perfecto. O sea que nos ayuda mucho con el vaciamiento gástrico. La motilidad, controla los tiempos de la motilidad gástrica. Ok, doctor. Ahora, la parte de la saciedad también es en parte central, no tanto en la parte endocrina del estómago. Bueno, Gracias, doctor. no, con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, de verdad, disculpe, ¿cuándo es la próxima clase y el tema? por lo que a mí me dijo, el miércoles tenemos el siguiente tema que está en su libro chat igual. Bueno, vamos a seguir como es parte de la residencia médica. Terapéutica, ¿no, doctor? No exactamente.